Hola amigos, en este vídeo vamos a ver tácticas básicas de sacrificio de piedras. En esta posición vemos esta piedra que corta, el negro no puede capturarla con un sicho, se ve claro porque esta piedra hace que la escalera no funcione y negro puede jugar aquí. Esta es la jugada correcta. Blanco Atari. Negro aplica el proverbio: en la tercera línea es mejor que te coman dos en lugar de una. Estira. Blanco debe conectar aquí, no puede permitir ese corte. Negro aquí está amenazando a Atari y capturar. Blanco tiene que venir a por esas dos piedras. Atari captura las dos piedras y ahora negro simplemente conecta. Y el resultado podemos decir casi que es favorable para negras, puesto que ha conseguido una gran influencia a cambio de entregar dos piedras, y el grupo blanco aquí aún no está estabilizado. Esta es la posición inicial y la jugada correcta es aquí. Ahora es turno de blancas. El blanco no puede capturar esta piedra puesto que el sicho no funciona, y la jugada correcta es un poco extraña, pero es aquí. Ahora blanco está amenazando jugar ahí. Es el punto que ocupa negras. Blanco, negro tiene que venir a por estas dos piedras, que son las que blanco va a sacrificar. Tiene que venir a por ellas. Atari. Negro toma las dos piedras y ahora blanco defiende el corte. La posición resultante es favorable para blancas, que han obtenido una gran influencia a cambio de entregar dos piedras. Si negro corta por ahí, blanco continúa sacrificando piedras. Ahora va a entregar estas cuatro. Y aquí termina en sente, que es importante. Ha dejado tres piedras negras ineficientes y toda la influencia hacia el resto del tablero es para blancas. Aquí este punto es importante. Si negras juegan tenuki, esto es realmente desastroso para negras, porque aunque comen estas otras dos piedras, ahora aquí cierran completamente la esquina. Es Atari, deberían tomar, cierran completamente la esquina y la influencia todavía es mucho mayor. Si en lugar de jugar esta juegan aquí, blanco puede jugar esta. Si juegan aquí, y el sicho funciona, por lo tanto esta es la mejor para negro. Y ahora la secuencia que hemos visto. Ahora es turno de negras y la jugada correcta es esa.
si blanco intenta sacar adelante esas dos piedras, tiene que jugar aquí. Esta no vale porque ya hay corte. Aquí se ve el problema de un triángulo vacío, que le faltan libertades. Blanco tiene que conectar ahí, si no pierde todo eso. Y ahora viene el sacrificio de estas dos piedras, que negro las entrega con mucho gusto. Viene ahí. Y ahora negro no necesita capturar esa piedra de corte, sino que puede jugar aún aquí, puesto que por ahí va a vivir, por aquí va a vivir. Ha entregado dos piedras a cambio de obtener una influencia enorme sobre el resto del tablero. Por lo tanto, en la posición inicial, cuando negro juega aquí, el blanco tendría que replantearse si es correcto intentar salvar esas dos piedras. Y quizás será mejor jugar en otro lado. Este es también un interesante ejemplo de sacrificio de piedras. Es turno de blanco, la escalera no funciona y juega aquí. Lo normal, esta piedra, es dejarla como allí, pero si las negras intentan salir, vamos a ver un sacrificio espectacular. Ahora, este movimiento es importante, aparentemente no hace nada, pero está amenazando estirarse y después aquí capturando las tres piedras. Si las negras juegan así, ahora blanco puede jugar Atari y después aquí capturaría las piedras. Las negras tienen que jugar ahí y esta piedra aún deja esta para el futuro, que es un sente muy grande en José. Juegan aquí, blanco sigue presionando sobre esas piedras. Atari, Atari, negro defiende el corte, blanco, negro puede jugar aquí o nudo de bambú, y ahora también podría continuar así, pero tiene que aprovechar toda esta enorme influencia que tiene sobre el resto del tablero, y este es un gran movimiento atacando a esta piedra que está débil. Tendría que hacer algo así. Este es sente y aquí hay muchos problemas para vivir. Por lo tanto, toda esta secuencia de entrega de estas 5 piedras es finalmente un resultado favorable para las blancas. Por tanto, cuando blanco juega aquí, quizás esta no sea la mejor continuación para negras, por la secuencia que hemos visto. En este ejemplo vamos a ver cómo las negras entregan estas 3 piedras. Primero Atari, blanco defiende, ahora Atari, Atari, negro continúa, está amenazando ya Atari,
y negro conecta. A cambio de entregar estas 3 piedras, ha conseguido una gran influencia hacia el centro y estas 3 piedras han quedado realmente débiles. El resultado es favorable para negras. En esta posición es turno de negras y van a realizar una jugada extraña realmente. Aquí, si blanco juega de esta forma, negro corta, atari, blanco tiene que conectar y ahora aquí, este es el punto importante. Atari, atari, blanco tiene que jugar ahí y negro captura esta piedra. Negro consigue una gran zona de territorio y blanco obtiene puntos y fuerza por arriba. Es más o menos equilibrado. Esta opción sería la mejor para blanco, puesto que cuando negro juega aquí, si en lugar de por abajo juega por arriba, esto es más favorable para negro. Ahora debe conectar, tiene que venir por estas 2 piedras y aquí. Esto es más favorable para negro, entrega 2 piedras, pero se queda toda la influencia para el resto del tablero. Y si responde así, aún es peor para blanco. Aquí tiene que venir a por esas 2 piedras y ahora puede jugar aquí o aquí. El resultado también es favorable para negro, que se queda con toda la fuerza, la influencia, a cambio de haber entregado 2 piedras. Una posición interesante. Negro juega aquí, va a sacrificar estas 2 piedras a cambio de influencia. Este es también un interesante ejemplo. Las negras juegan jane y blanco, en lugar de jugar por abajo, corta. Pone en dificultades a estas 4 piedras negras, puesto que está esta aquí. Sin embargo, vamos a ver la respuesta de negro. Este es el punto crítico, está amenazando cortar ahí. Si blanco opta por esta jugada para defender el corte, aquí, ahora blanco tiene que defender y después de esta, aquí blanco no vive. Aunque juegue así, aquí, aquí y punto vital. Por aquí tiene escapatoria el negro y por ahí también. Por lo tanto, esta secuencia no le vale a negro. Esta no le vale. Tendría que jugar así. Atari, negro estira. Ahora, al haber estirado, esta piedra ya no tiene tanto valor. Blanco continúa. Negro corta. Negro jane. Atari.
blanco tiene que venir ya a por estas dos piedras, que son las que negro va a sacrificar. Atari. Aquí ya está amenazando capturar. Blanco tiene que venir a comer esas dos piedras y negro come esta piedra, que es la que corta, y la posición resultante es muy favorable para negras. Han entregado estas dos piedras, blanco ha hecho aquí unos puntos, pero toda la fuerza, toda la influencia es para las negras, que han resultado favorecidas por el corte que hizo blanco. Cuando negro juega jane, el corte no es indicado. Quizás debe jugar primero por ahí, porque, como hemos visto, la secuencia que puede continuar es favorable para negras. Bueno, aquí si continuase de esta forma, casi es peor para las blancas. Viene por aquí. Primero Atari. Ahora jane. Tiene que venir a comer esas dos piedras. Vemos aquí un ejemplo realmente espectacular. Es turno de negras. Las blancas tienen este grupo de 4 piedras débil, aunque tiene aparentemente fácil salir, con lo cual este grupo negro quedaría encerrado. Sin embargo, las negras van a jugar aquí. Este es el punto clave. Si blanco intenta escapar o salir, vemos qué ocurriría. Ahora, si toma, esta secuencia es nefasta para blanco, puesto que esto es un sicho, blanco pierde todo. Por lo tanto, no juega esta, juega arriba. Negro bloquea, blanco Atari, negro defiende, blanco doble Atari, negro estira aquí, muy importante. Blanco toma, negro aquí ya está amenazando a Atari, no puede conectar. El blanco tiene que jugar así. Ahora negro Atari, negro aquí está amenazando jugar esto y comer todo. Blanco, negro, el blanco tiene que venir a capturar esa piedra. Atari, blanco captura, vive sus piedras, pero ha dejado esta gran pared para las negras, que ahora, jugando aquí, evitan que esta piedra que corta realmente divida a las negras. Este grupo blanco ha quedado prácticamente muerto. Estas piedras se han conseguido salvar. Como conclusión, el sacrificio de estas 4 piedras o 5 piedras negras ha sido muy ventajoso para las negras. Volvemos a la posición inicial. Aquí, cuando blanco juega de esta forma,
negro ha respondido ahí y blanco piensa que haciendo ese triángulo vacío va a conseguir salvar las piedras que cortan. Estas son las piedras importantes porque están dividiendo a las negras. Y la jugada clave de negro es ahí. Espectacular. Va a sacrificar estas piedras, pero a cambio se va a quedar toda la influencia y este grupo prácticamente muere. Un ejemplo muy bonito, muy bueno y muy instructivo.